Amarte es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Esto se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida. Y así lo vemos en la última obra del autor y director Íñigo Guardamino. Bienvenido a Tener en Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Encantado. Estamos empezando esta temporada preguntando sobre el teatro contemporáneo. ¿Qué crees tú que distingue, cuáles crees que son las características del teatro del siglo XXI, del teatro que hacéis hoy? Es que hay, no sé con quién lo comentaba el otro día, es que hay muchos tipos de teatro. Hay un teatro que depende a qué te refieres, al teatro un poco más comercial, pues al teatro un poquito más en cuanto a temática, en cuanto a forma más experimental. Digamos que se hace todo tipo de teatro. El más al que la gente suele ir, si contamos musicales como que son artes escénicas, pero bueno, entiéndeme. No creo que te refieres a musicales en la pregunta. Pues hoy en día la gente puede elegir desde las formas narrativas más convencionales, pues hasta las más experimentales, pues en los distintos, sobre todo porque normalmente están en cartelera en algunos teatros selectos, digamos, pues por ejemplo la Sala Pradillo o Cuarta Pared o salas alternativas, pero en general, pues eso, tienes unas pocas salas y los festivales, pues como el Festival de Otoño. Respondiendo sin dar tantas vueltas y respondiendo de una puñetera vez a tu pregunta, pues hombre, yo creo que el teatro actual, incluso el más, digamos, amigable con el público, pues ha asimilado muchos lenguajes contemporáneos de distintas maneras, ¿no? Pero no creo que pueda haber algo que se defina como teatro contemporáneo que le distinga un poco de todas las épocas anteriores, porque ahora mismo tenemos un poco de todo en cartelera. Y está muy bien que haya un poco de todo. Y precisamente de la cartelera hablamos de lo que hoy nos lleva hasta ti, que es amarte es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Una Eso. función que escribes y diriges, que ahora está en el Teatro Quique San Francisco. El título ya lo dice todo, porque esto es aplicable a todo. ¿Cuántos trabajos sucios hay en el mundo? Y efectivamente alguien tiene que hacerlos. Eh, la idea del título era un poco de, bueno, está basado en un poco en el mundo de los riders, pero podría ser, como tú dices, muchos curros. Es como de amarte en el sentido de darte servicio. Y hay algunos trabajos en el que dar servicio a alguien que quiere una pizza a las 3 de la mañana, pues es un trabajo yo creo que un poco sucio. Pero hay gente que lo hace, porque no hay otro remedio. Entonces, pues va sobre eso. Pero sí, sí, hay muchos. Me preguntaron hace poco que cómo definiría yo un buen trabajo, un mal trabajo, Dios me libre, porque. Pero es verdad que no sé por qué me salió eso de que es un. Que los trabajos sucios son un poco los que no aportan valor a la sociedad ni a la persona que lo realiza, ¿no? Entonces yo no sé cuántos trabajos. Siempre se ha dicho, yo por lo menos desde que era pequeño, de trabajo digno. Entonces, pues en un mundo ideal todos los trabajos tendrían que ser dignos, pues por mucho, por poco que te paguen, pero es curioso porque también hay muchos trabajos que se pagan muchísimo dinero que no son dignos o son incluso delictivos, ¿no? Pero este es un tema largo. Es un tema largo, desde luego. Es una obra que es una verdadera radiografía del siglo XXI, de a las cosas con las cosas con las que nos hemos acostumbrado a vivir. Y en cierta forma, las cosas que encima asumimos como propias, porque diría que el gran hallazgo del mundo de la empresa del siglo XXI es, entre comillas, la autoexplotación. Nadie te exige más como tú a ti mismo. Bueno, estos quizás se pueda editar, pero puede que sea tu caso, Elvira, no sé. Todos los que trabajamos en el sector llamado de las artes, la cantidad de autoexplotación de yo hago mi corto, pero dinero haciendo mi cortometraje, trabaja todo el mundo gratis y además tampoco se pierde dinero también en la exhibición y en la... eh, hay un libro de Azafra que se llama La ilusión, creo, ese tengo que leerlo, pero es que este es desasosiegante como como en muchos trabajos, sobre todo los que tienen que ver con el arte o las humanidades, pues se tiende a eso, porque realmente en la lógica actual del mercado
y por eso te interpelaba, porque en periodismo pasa muchísimo, ¿no? Que yo sé que con este programa pues tienes tu Porsche y vamos, estás montando el dólar, pero en general hay un gran nivel de autoexplotación y de dejar que te exploten. Yo conozco amigos que tienen grupos de música, van a, van a un bar o van a un pub a ofrecer tocar el concierto y el empresario o el dueño les dice que no, que no los puede pagar pero y que toquen gratis. O sea, ni siquiera lo típico de un porcentaje de la barra, no estamos tan sofisticados. No, no. Y cuando dicen, tío, pero que es que yo quiero cobrar, pero así tienes promo. Entonces hay un montón en todos los aspectos. Es como, bueno, pues puedes montar tu obra en mi sala gratis y bueno, y así te ven y tienes un nombre. Eh, y también este rollo de, pues muchas veces montas proyectos y la idea no es ganar o sobrevivir, o pues, si con sobrevivir pues estaría bien. Pero hay muchísima explotación y es curioso que algo que es muy de las artes en general, pues esté filtrándose a la sociedad, ¿no? Yo creo que es otra forma, ¿no? Porque lo único que tenemos nosotras es lo que se llama delusión o la realización, cuando hay esta autoexplotación en las artes, que no siempre hay, menos mal. Pero lo que tenemos es un poco de realización, ilusión, pero es que la gente que reparte a domicilio o que tiene esto, que a lo mejor hay gente que se realiza así, porque le encanta mucho ir en bici, porque le encanta conocer a gente distinta y tal, pero es que no tienen, muchos trabajos no tienen ni eso. A ver, nunca debería pasar, ¿eh? Todo el mundo debería cobrar por su trabajo y negarse a realizar algo si no va a ser remunerado. Me faltaban más, pero eso, como tú dices, si me estoy yendo por las ramas, pues bastante autoexplotación en muchos trabajos. Y en lo nuestro, pues también. Sí, desde luego que en las artes hay mucho, pero creo que efectivamente, como decía, es algo que se está traspasando a todos los campos, porque precisamente aquí cuando vamos al protagonista, él lucha y hace más pedidos por conseguir más, por conseguir sus alas, está un poco esta retórica de él llegar a superarte a ti mismo, de que tú puedes ser tu propio dueño, de que tú, en el fondo, Y una idea, no se está perdona que te fustigando a interrumpa, sí mismo. y una idea más negativa todavía, más tóxica, que si no lo consigues es culpa tuya. El rollo de eso, de, tío, tú, si puedes, hay, bueno, muchísimas habrás visto en redes, muchísimos en Instagram, rollo motivacional, hay que intentarlo. Si tu hijo, buenos padres, que ves que un hijo que no consigue escalar y seguramente 30 tomas más tarde, de repente el padre dice escala y escala. Pero las 30 tomas de niño llorando y completamente traumatizado para siempre no se han visto. Entonces, claro, el rollo es que te están un poco convenciendo de que si no llegas, no es porque esté trucado el sistema. Aquí, por eso, la escena final de la obra va un poco de eso. Sino el rollo de que primero es que no te has esforzado suficiente y que es culpa tuya. Y luego, además, dentro del sistema, pues además, si no consigues, te ofrecen soluciones dentro del sistema. También esto es aplicable a la salud. El sistema te vuelve loco con su ritmo de vida no te deja dormir y te produce ansiedad. Y el mismo sistema te vende remedios en vez de decir, mira, vamos a tener unos horarios de trabajo más tranquilos, no tranquilos, pero más humanos. A las 8 ya no te llama tu jefe, a las 8 perdón, no, a las 5. Ya ves, a las 5 ya no te llama tu jefe. Es, puedes tener tiempo libre y conciliar, bla, bla, bla. En vez de decir eso, te ofrecen una app para desestresarte. Entonces tú terminas de trabajar a las 10 de la noche o terminas de tu última llamas de la noche, loca de ansiedad y con esa app respiras, expiras, ves dibujitos de cerditos corriendo por el campo y rascándose con el hocico la tripa y con eso te relajas. Entonces está un poco todo entrelazado y es un poco también con lo que quería hablar en la obra, que toca muchas temáticas, pero yo creo que al final es un poco sobre cómo, o intento reflejar con humor, cómo vivimos un poco, bueno, yo el primero, por supuesto, cómo vivimos un poco hoy en día, ¿no? Que es un poco, para mí, un poco desastre y no lleva a ningún sitio bueno. Bueno, de hecho vemos como todos los personajes en cierta forma viven su propio desastre, pero todos a la vez
Bueno, defienden su realidad, miran para otro lado, vemos como la madre dibuja accidentes, como que está dibujando un paisaje Sí, 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 paisajes, otoñal. claro. eh, com- Efectivamente. Como la pareja del Ryder, su novia está allí, bueno, y tiene ahí como una duda, esto yo no sé si lo toca hacer o no, pero así funcionan las cosas y vamos a seguir. Y tienes el ordenador pegado a ti como si fuera una extensión de tu propio cuerpo. Como al final, ¿no? Bueno, en el fondo asumes tu realidad y la defiendes y es curioso porque solo Intentan, ves como ajena a la del otro cuando en el fondo es la misma que la tuya. intentan buscar su sitio. Es que realmente con lo que tenemos, pues cada persona intenta encontrar su espacio y eso es lo que hay, ¿no? Es también una consecuencia de que estemos un poco aislados. Me refiero, no voy a idealizar el pasado, Dios me libre, pero ya no hay un poco de estructura social, está muy erosionada, entonces pues es como búscate la vida y eso que todavía vivimos, por lo menos en el sur de Europa, todavía tenemos una cierta más identidad familiar, un poquito más de colectividad que en el norte, ¿no? Pero, pero incluso eso de alguna manera, pues cada vez poco a poco estamos cada vez más individualistas. Entonces, pues eso también un poco afecta a la forma en la que enfocas un poco tu vida. Y de la misma forma aparece el compañero del Ryder, un tipo El que Samu. se ha hecho casi a sí mismo, va ahí como superándose, asumiendo que las cosas son como son, y en realidad lo que se aferra es a la religión como forma de vida, y bueno, es su forma de subsistir y de Sí, resistir. a ver, todas tenemos no sé cuál es tu vicio para sobrevivir, pero vamos, yo por ejemplo, pues tengo lo que dispara mi consumo, pues la música o los libros. Entonces, pues si tengo un poco de ansiedad, me pillo unos libros de segunda mano o me voy a... Entonces, bueno, claro, la religión para mí, y creo que se nota también en la obra, ¿no? Pues hay referencias religiosas porque yo tengo una cierta educación religiosa. Pero evidentemente llegó un momento en que yo dije, ¿qué es esto? No tiene mucho sentido. Y dejé de tenerla, pero hay mucha gente que y conozco muchos amigos, familiares, que eso les ayuda a comprender toda la mierda que te pasa, pues hay gente que la filtra a través de la religión y les funciona. Yo mientras no jodan a los demás, me parece fantástico. Si ya empiezas a decir que yo soy un invertido por ser tal o por ser cual, pues ahí ya no. Pero la religión en su vertiente de ayudar, vamos, yo no diferencio mucho en mi incredulidad entre la religión, el tai chi, y, el budismo y, bueno, el budismo refiere, obviamente, pero que yo no diferencio si te sirve para encontrar la paz mental o para no andar jodiendo a la gente, me parece fantástico, ya hagas surf o vayas a misa todos los días. Eso me parece igual de bien. Al final, durante la obra se van salpicando estas frases al más puro estilo Mr. Wonderful, que es la propia aplicación la que las va diciendo, cómo consigue, tú llegas, no sé qué, cómo poco a poco también esas frases cada vez se vuelven un poco más violentas. También vemos esa interactuación a la vez con el mundo virtual, que no entiende de excepciones, no entiende de un accidente, no entiende de nada. Eso es un algoritmo y funciona A más B, C todos los días y a todas horas. Y, y al final también eso es casi, eso sí que asusta, parece de repente otro mundo, pero no es este, ¿no? Cuando la excepción no existe, porque es una máquina lo que hay al otro lado. También quería hablar y yo creo que es un tema que me han dicho que está en común en algunas obras de la deshumanización porque es verdad que pues si tú llegas tarde a una taquilla y hay una persona y le dices, por favor, es que el tren se me ha muerto el gato, déjame un billete porque, ¿sabes? Puedo cambiar el billete, puedo traerse una persona, pues tienes opciones, pero si es una máquina, no. Y si esa máquina es además pues tu jefe o responsable de tu monitorización, pues peor todavía. Y básicamente también se reduce un poco al rollo este frío de los números, de trabajar por objetivos, de trabajar por... Eres lo que produces. Entonces, si no
tienes en cuenta el factor humano, si no tienes en cuenta un poco, iba a decir la excepción cultural, pero es un poco la excepción humana, pues la verdad es que en un mundo en el que, digamos, solo prima lo frío y lo objetivo, pues yo creo que el ser humano puede tener problemas. Y bueno, ya se está últimamente, fíjate, hemos tenido dos cosas con la obra, que es que a veces pasa, es una cosa rara, pero que ahora de repente se ha puesto muy de moda otra vez la inteligencia artificial, que es cíclico, y también los evangélicos con el Partido Popular, que hubo un evangélico en el meeting y que era, vamos, muy igual que el nuestro. Y claro, tú miras un poco con incredulidad diciendo, pero ¿cómo es posible que el segundo, posiblemente primero, partido más votado de España se meta a alguien de esas características de esta gente que hace terapias para curar a gays? Entonces, pues sí, es curioso, pero está ahí, yo qué sé. Habremos tocado una tecla los chicos y yo, no sé. Algo hay con lo que convivimos. Al final, cuando vemos todas esas realidades, en el fondo todo el mundo lo único que aspira es bueno, casi ni a ser feliz, ¿no? A sobrevivir. Es curioso cómo casi todos se conforman con sobrevivir en el día a día, hay una frase de la madre que también creo que es muy reveladora, ¿no? Cuando dice, a mí se me había olvidado esto, cuando de repente como que encuentro una pareja y, uy, que tengo posibilidades de aspirar a otra cosa, de no conformarme. Sí, hombre, a ver, yo creo que todo va tan rápido que al final con llegar de una pieza a casa por las noches, yo creo que es para darse con un canto de los dientes, ¿no? Y luego además, constantemente estamos intentando ser otra cosa. No sé si llamarlo, porque ahora de Mr. Wonderful sigue teniendo su caché, ¿no? Pero lo que más se vende hoy en día son estilos de vida. Más, más guapa, más delgada, más estilos. Y como se nota sobre todo en redes que estamos todos intentando como llegar un poco a ese nivel de excedencia que se supone que tenemos que tener. Ya no felicidad, sino el estar a la altura de lo que se supone que eres. Y solamente eso es cansadísimo. Entonces, tanto a nivel económico como social. Entonces, eso que comentabas, ¿no? Que al final es como, mira, con tal de medio estar aquí, sin más, pues ya es bastante. Y sí. Pero bueno, hay más esperanza en esta obra que en otras mías, ¿eh? Por lo que me han dicho. No Sí, hay un poquito de luz, entonces no todo es una mierda oscura que es más ambiguo. Pero, sí, porque yo, además, hombre, bueno, hay algo que, obviamente veo a gente que se puede, en mi día a día veo a gente que se puede definir como feliz o gente que es buena. Mm, Son un poco raros con sus grises, pero que no todo es caos, muerte y destrucción. Entonces, pues habrá un poco también refleja eso. bueno, y además hay algo que es un denominador común de la obra, que es que en el fondo hay mucho humor, está todo tratado desde un lado con cierto humor, de mirar la No, vida, si no, de mirar la vida, ¿no? Como con un poco de socarronería, que al final también es lo que lo hace, pues casi vivible, diría. sí, yo creo que el humor es fundamental. Bueno, en mi vida diaria, pero en las obras también, es que no digo que esté mal un dramón, ¿eh? Que a mí también me gusta mucho un melodrama, me gusta mucho, pero yo creo que el humor como mecanismo de defensa, como mecanismo para poder enfrentarnos a la realidad, pues cuando la realidad se tuerce, y por eso me va mucho el humor negro. Y pues pierdes un brazo y hay gente que está peor, ¿no? Entonces, pues eso, sí, yo creo que o por lo menos mis obras suelo de tener, ya que no tengo humor en alguna obra, pues oye, a lo mejor es que estoy experimentando, pero en general suelen tener humor y de hecho está muy bien, es muy gozoso. Es muy curioso porque hay algunas funciones de esta obra que no ves que el público se ríe especialmente mucho y luego aplaude. Pues es verdad que está siendo muy bien recibida, ¿no? O sea, la verdad, y luego aplaude mucho, tal, y te dicen que les daba como vergüenza reírse. Dicen, no, sí,
pues me da un poco vergüenza reír. A veces pasa en alguna función que Reírte de nadie, ti mismo a es la muy gente le da difícil. vergüenza y nadie se ríe, se ríen por dentro y luego cuando acaba la función como que sueltan. Y otras, por ejemplo, la de ayer, pues que empiezan desde el minuto uno a partirse la caja y es como una oleada también que lleva la función. Entonces sí, es curioso, pero eso que sí, y es porque hay situaciones en la obra que tú te dices, ¿por qué me estoy riendo de esto? Esto es terrible, pero yo creo que es la única manera de afrontarlo. No, la terapia de reírse de uno mismo. Íñigo Hombre, Garmendia, eso gracias. dicen que no. Conozco gente que no puede reírse de sí misma, suelen ser egocéntricos graves y narcisos, pero no quiere decir que no haya narcisos que se ríen de sí mismos, ¿eh? Ojo, cuidado, bandera roja, como dicen ahora. Red flag. Exacto, saltan todas las alarmas, pero si alguien es incapaz de reírse de sí mismo, eso sí que es una red flag maja. ¿Se ríe Sí. Putin de sí mismo? No. ¿Se ríe Donald Trump de sí mismo? Tampoco. Entonces, hay señales. Y yo creo que aunque sea reírse de sí mismo, del entorno, otra cosa es reírse de los demás. La gente que es así se suele reír mucho de los demás o suele humillar a los demás. Son características de las personalidades, pero yo creo que reírse de sí mismo y de cualquier tipo de situación es muy sano. Pues eso se hace en Amarte, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. De aquí que San Francisco está el 23 de abril, de miércoles a domingo. Y nada, pues muy contentos de recibir a quien sea ministerio y muchas gracias por venir a verla, por cierto. Y Gracias a ti por compartirla.